Hola, nosotros somos un grupo de estudiantes que venimos a hablar sobre el EVA. Mi grupo está conformado por Bustamante Margin, Canchica Vanessa, Caviades Paola, Duque Stephanie y quienes hablan Genesis Ramírez. ¿Qué es el EVA? Es la medida del valor agregado del periodo. El valor agregado del periodo se denomina ganancia económica o ingresos residuales, llamados comúnmente el EVA. Ahora bien, voy a explicarles cómo se calcula el EVA de una empresa. De la empresa Esperanza son los activos netos de operaciones, que son $1.000, costo de capital después del impuesto, que es un 24,5%, y la mínima utilidad después del impuesto del periodo, que es de 245 millones. La mínima utilidad del impuesto debemos de suponer que era de 350, entonces la mínima utilidad del impuesto 2 menos la mínima utilidad del impuesto 1, que serían los 350 menos los 245, y esto nos da 105 millones. Estos 105 millones adicionales es lo que se denomina como el EVA o ganancia económica. Forma de mejorar el EVA: incrementando la mínima utilidad del impuesto sin realizar inversiones, invirtiendo en proyectos que produzcan un RAN superior al costo de capital, liberando fondos ociosos y desinvirtiendo en actividades que rindan menos que el costo de capital y gestionando el costo de capital. Ahora bien, voy a presentarle una serie de ejercicios que le vamos a explicar cada uno de los pasos de la forma de mejorar el EVA. Para los incrementos de la mínima utilidad después del impuesto, sin realizar inversión alguna. Para esto debemos de calcular el segundo año, pero para la empresa me dice que tuvo un incremento de utilidad después del impuesto de 60 millones sin llevar a cabo una inversión alguna. Entonces sería, el EVA va a ser igual a los activos netos de operación por el RAN menos el costo de capital. Serían los $1.000 por 410 en 3.000 menos el 24,5%. Y esto nos da 165. Para tener cuánto fue el incremento, vamos a restar el año 1 menos el año 2 y nos da 60. O sea que el incremento fue de 60 millones. En cuanto a lo invertido en proyectos que produzcan un RAN superior al costo de capital. Para el tercer año, la empresa emprende proyectos que impliquen inversión en capital de trabajo y activos fijos por $400, lo cual a su vez produce un incremento de la mínima utilidad del impuesto de $120. Pasa de 410 a 530. Entonces serían vamos a aplicar la fórmula de activos netos de operación por el RAN menos el costo de capital. Serían los 1.400 por los 530 entre los 1.400 menos el 24,5%, y esto nos da 187 millones de dólares. Vamos a restarle a estos 187 el año anterior, que sería el año 2, que nos dio 165, y nos muestra un incremento de 22 millones de dólares. La razón de este incremento de EVA se explica porque la rentabilidad marginal debido al incremento fue superior al costo de capital. Ahora, en cuanto a la liberación de fondos ociosos. Para el cuarto año, la empresa produce una disminución en su inventario de $200, sin afectar la mínima utilidad del impuesto del periodo. Entonces, volvemos a aplicar la misma fórmula, que serían los activos netos de operación por el RAN menos el costo de capital, y serían los 1.200 por los 530 entre los 1.200 menos el 24,5%, y esto nos da 236. Vamos a restar el año 3 menos el año 4 para ver el incremento, y como podemos ver, el incremento fue de 49. En cuanto a la desinvirtiendo en actividades que rindan menos que el costo de capital. La empresa en el quinto año decide cerrar una unidad de negocios considerada no rentable, lo cual implica una disminución de 32 millones en la mínima utilidad después del impuesto y una liberación de recursos de activos fijos por 160 millones. Entonces, calculamos el EVA, que serían los activos netos de operación por el RAN menos el costo de capital. Serían los 10.040 por los 498 entre los 10.040 menos el 24,5%. Esto nos va a dar 243,2.
sería la comparación del año 4 menos el año 5 y nos presenta un incremento del 7,2. La rentabilidad marginal mínima va a ser igual, vamos a calcular la rentabilidad marginal, la cual va a ser igual a la mínima utilidad después del impuesto entre el incremento de capital de trabajo de activos fijos. Serían los 32 millones entre 160 millones y eso sería igual al 20%, o sea que es menor que el 24,5% presentado al principio. El costo de capital. El autor considera la disminución de costo de capital como gestionar costo de capital. Para el año 6 la empresa gestiona como costo de capital y baja 20%. Entonces, el EVA es igual a la utilidad operativa después del impuesto menos los activos netos de operación por el costo del capital. EVA es igual a activos netos de operación por RAN menos costo de capital. EVA en el año 5 es igual a 243.2. EVA en el año 5 es igual a 290. Incrementó un 46.8. Los componentes del EVA son 3. La utilidad operativa después del impuesto, los activos netos de operación o capital empleado, el costo del capital. La utilidad operativa después del impuesto se obtiene aplicando a la utilidad operativa la tasa de impuestos de la empresa como si no existiera deuda. Considerar los impuestos del estado de resultados en el cálculo de la utilidad operativa produce una sobreestimación de la rentabilidad de activo neto. Existen algunas situaciones que obligan a la realización de ajustes a la utilidad operativa después del impuesto para llegar a una cifra más asociada en relación causa-efecto con los activos netos de operación que la generan. Entre estos tenemos gastos que afectan los ingresos de más de un periodo. El estado de resultados de las empresas incluye ciertos costos y gastos que impactan desfavorablemente las utilidades del periodo. El EASIN o arrendamiento financiero es una alternativa para financiar la adquisición de ciertos activos fijos que tienen como atractivo financiar la deducción tributaria de los cánones. Los ingresos contabilizados como no operativos pero inherentes a la operación, con frecuencia los otros ingresos, partidas que de verdad son inherentes a la operación que deberían hacer parte de la utilidad operativa después del ingreso y por lo tanto del EVA del periodo. Hay empresas que para capturar clientes deben conceder financiación a largo plazo, para lo cual tienen dos opciones. La primera, incluir interés de la financiación en el precio de venta. Y la segunda, registrar la venta por un valor pero cobrar cuotas que incluyan dichos intereses. Activos netos de operación. Entre las reglas del juego, las más importantes son el costo del capital que se utilizará, depuración que se le harán a la utilidad operativa, valor de los activos netos de operación con los que se iniciará la medición del valor agregado. Los activos a considerar en el cálculo del EVA son los denominados activos netos de operación, que a su vez son iguales a KTNO activos fijos, otros activos operativos no corrientes. Los activos netos de operación son iguales a los activos operativos menos la porción financiada por los proveedores de bienes y servicios. Cuando se usa el EVA como indicador del desempeño gerencial, se implementa un proceso de medición a la creación de valor. Se proponen tres formas: el valor comercial, el costo histórico de adquisición y el valor contable. EVA no operativo. Se llama EVA no operativo cuando en los estados financieros de las empresas incluyen partidas no operativas que se agrupan bajo los rubros de otros ingresos y otros egresos. Sin embargo, no todas las partidas no operativas tienen efecto sobre el EVA. Por ejemplo, los gastos financieros originados por la deuda que no tienen efecto alguno, pues este ya ha sido considerado en el cálculo de costo de capital. Las cuentas en participación que aparecen en el reglón de otros ingresos y que corresponden a la porción de la utilidad neta de filiales o asociadas que le pertenecen a la empresa o que poseen participación en ella. La palanca de crecimiento PDC e inductores operativos y financieros. En cuanto a las limitaciones de los indicadores tradicionales, el crecimiento periódico de las utilidades es lo único importante. Los indicadores financieros cuentan toda la historia de lo que sucede en la empresa. Toda la empresa se puede administrar con un sistema de reportes financieros. Utilizan métodos alternativos de contabilización. Algunas de las contradicciones implícitas en el cálculo de los indicadores tradicionales es que los indicadores se basan en datos históricos, no están enfocados hacia la medición del valor agregado, están diseñados para evaluar el corto plazo. Hay una falta de relación causa-efecto sobre sus componentes, hay una ausencia de alineación con las estrategias, no consideran los requerimientos de inversión. En la alineación de los indicadores con la creación de valor, un indicador está alineado con el concepto de creación de valor si de su cálculo puede incidir algún tipo de impacto sobre el EVA. Para que un sistema de indicadores esté realmente alineado con el criterio de valor agregado, debe incluir otras medidas financieras o no que reflejen el efecto de las decisiones y realidades actuales sobre los resultados futuros.
A medida que un indicador esté asociado en relación causa-efecto con la generación de valor en la empresa, se considera como un inductor de valor. El inductor de valor es un aspecto relacionado con la operación del negocio y por tener relación causa-efecto con su valor, permite explicar las razones de su aumento o disminución como consecuencia de las decisiones tomadas. Hablamos de inductores operativos y financieros, estos están relacionados con el logro de obtener una alta eficiencia operacional, que conducen al incremento del flujo de caja libre y generan una mayor rentabilidad en el activo con respecto a la competencia. Cuando hablamos de inductores operativos, hacemos referencia sobre todo a uno que está denominado como el EBITDA. Y cuando son inductores financieros, hablamos acerca del escudo fiscal y de la administración del riesgo. Yéndonos más a hablar sobre el EBITDA, es la utilidad operativa que se calcula antes de descontar las depreciaciones y amortizaciones de gastos pagados por anticipado. ¿Cómo quedaría esto? Sería ventas menos el costo de venta, que sería la utilidad bruta, menos los gastos administrativos y de ventas. Eso sería igual al EBITDA. Ahora, si le restamos la depreciación y la amortización, eso sería una utilidad operativa. El EBITDA es también la utilidad que resulta de descontar a los ingresos los costos y gastos que impliquen el desembolso de efectivo. ¿Cómo quedaría esto en una fórmula? Sería las ventas menos los costos y gastos en efectivo sería igual al EBITDA. ¿Cómo se presentaría el flujo de caja libre de los propietarios en el EBITDA? Este quedaría de la siguiente manera. EBITDA es igual, sería igual al EBITDA menos el impuesto aplicado, igual al flujo de caja bruto, menos los incrementos del KTNO, menos la inversión en activos fijos, sería igual al flujo de caja libre, menos el servicio de la deuda, sería el flujo de caja libre que está disponible para los propietarios. Entonces, el flujo de caja libre del EBITDA es básicamente lo que quedaría como una caja, en caja, que sería con el fin del pago del impuesto. Entonces, el EBITDA se convertiría en una caja. Entonces, el EBITDA es el flujo de caja libre después de impuesto. Este EBITDA se convierte en caja, que nos sirve para el pago del impuesto, apoyo a inversiones, etc. Teniendo en cuenta este breve ejercicio o este breve ejemplo que estamos presentando, tenemos unas ventas de 100.000 unas ventas de 100, de 125 con un incremento del 25%, una utilidad operativa de 30.000 en el 2001 y 39.000 para el año 2002 con un incremento del 30%, un margen operativo del 30% para el 2001, en el 2002 de 31,2% con un incremento total del 1,2% comparando año con año. La depreciación y la amortización para el año 2001 fue de 16.000 y para el año 2002 fue de 16.000. Las depreciaciones y amortizaciones para ambos años fueron de 16.000. Entonces, el EBITDA para el año 2001 fue de 46.000 y para el año 2002 fue de 55.000, con un incremento del 19,6%. En este ejemplo, podemos ver que el EBITDA creció en menor proporción que las ventas. Implica que el margen de EBITDA disminuyó del 46% en 2001 al 44% en el 2002. ¿Qué es lo que implica eso? Implica que la empresa está recibiendo 2 bolívares menos por cada bolívar que vendió. Continuando con lo que decía mi compañera anteriormente en relación a EBITDA, se puede decir que si el margen de EBITDA aumenta, el flujo de caja también aumenta. Ahora, el margen de EBITDA refleja el efecto de las estrategias enfocadas a incrementar los ingresos o reducir los costos o gastos. Ahora vamos a hablar sobre la productividad del capital de trabajo. Esta se refiere al inductor operativo, es decir, que refleja los centavos por cada bolívar de ventas. Debe mantener en capital de trabajo. Para yo poder hallar la productividad del capital de trabajo, necesito el KTNO, es decir, el capital de trabajo entre mis ventas. Esto dice que la eficiencia en la administración del capital de trabajo resulta de mantener una cifra lo más pequeña posible. Ahora, podemos dar un ejemplo de lo que es la productividad de capital de trabajo. En este caso tenemos dos empresas. Comenzando con la empresa A, que en el último año tuvo
en un total de cateneo 295 bolívares y con un margen de venta de 1.000 bolívares. Y la empresa B tiene en este mismo año un cateneo de 140 y las ventas igual de 1.000 bolívares. ¿Qué sucede? Al yo realizar esta división, me va a dar menos en el caso de lo que es la empresa B, ya que me da menos el cateneo o la capital de trabajo. Esto quiere decir que lo ideal es que por lo menos las cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar no crezcan, es decir, lo que forman parte de lo que es el cateneo no suban al ritmo de lo que es las ventas, es decir, no puede ser mayor a las ventas. Ahora vamos a hablar sobre la palanca de crecimiento. La palanca de crecimiento refleja la relación desde el punto de vista de la estructural que presenta entre el margen EBITDA y la productividad de capital de trabajo en una empresa. EBITDA y la productividad de capital de trabajo, estas permiten determinar cuán atractivo es para una empresa crecer. Para yo poder hallar la palanca de crecimiento, tenemos que tener el margen de EBITDA sobre la productividad de capital de trabajo. Si el margen de EBITDA es menor que la productividad de capital de trabajo, el crecimiento implica una demanda de caja, originándose un desbalance en la estructura del flujo de caja. Continuando con este tema, se puede decir que cuando una empresa crece con palanca de crecimiento desfavorable, pierde la capacidad para entender el ejercicio a la deuda, repartiendo utilidades y reponer activos fijos. También se puede decir que una disminución del margen de EBITDA podría aceptar si ello coincide con un aumento de la palanca de crecimiento que mejore la caja o al menos la sostenga. También se podría aceptar un determinado PKT o un deterioro, de PKT a costa de incrementar el margen de EBITDA. Cuando las condiciones competitivas presionan a la baja del margen de EBITDA de las empresas, la gerencia deberá enfocar sus esfuerzos hacia la mejora de la productividad de capital de trabajo. Ahora vamos a hablar sobre la productividad del activo fijo. Una idea de la forma como se aprovecha la capacidad instalada en el proceso de generar valor para los propietarios. Para yo poder hallar la productividad del activo fijo, yo necesito las ventas y la cantidad o valor del activo fijo. Esto me da un indicador de productividad del activo fijo que puede mejorar de dos formas. Primero, explotando al máximo la capacidad de instalación, logrando vender la mayor cantidad de dinero posible en relación con la inversión realizada. En segundo lugar, aplazando al máximo al momento de la reposición, implementando adecuados programas de mantenimiento predictivos y preventivos que impliquen un costo de oportunidad menor que el beneficio de la oportunidad implícita. Ahora bien, sabiendo que me da el flujo de caja libre, se puede decir que si crece el margen EBITDA, se aumenta el flujo de caja libre, ¿verdad? Si requiere menos cateneo, se aumenta el flujo de caja libre. Si se requiere menos activos fijos, se aumenta aún más el flujo de caja libre. Ahora vamos a hablar sobre la eficiencia operacional total. La eficiencia operacional total da una idea de la capacidad de generación de flujo de caja para atender el servicio a la deuda, repartir utilidades o apoyar las inversiones y obtiene de esta se obtiene a través del efectivo generado por las operaciones
y las ventas, es decir, el efectivo generado por las operaciones entre las ventas que yo generé. Explico. A la EBITDA le voy a restar mis impuestos. Eso me va a dar el flujo de caja libre. A eso le voy a restar el incremento de cateneo para que me dé el efectivo generado por las operaciones. Luego, a este efectivo generado por las operaciones le voy a restar el incremento de activos fijos para que me dé el flujo de caja libre. Y le voy a restar el servicio de la deuda para que me dé el flujo de caja propietario, es decir, para los dividendos. Este indicador recoge el efecto de gestión gerencial sobre los egresos y el cateneo. De igual forma, da una idea de qué tan bien está funcionando la empresa como máquina de hacer dinero. Por último, tenemos lo que es llamado escudo fiscal. El escudo fiscal está asociado a la productividad de que la empresa aproveche los beneficios tributarios que brinda la normativa vigente. Y para ello tenemos dos sentidos. En el primero, recurriendo a la alternativa que incluyen el pago de un menor impuesto sobre las utilidades gravables. En el segundo, se trata de aprovechar al máximo el beneficio tributario de la deuda, situación que debe ser considerada en aquellos casos en los que la ley tributaria impone la realización de ajustes por inflación a los estados financieros con el fin de castigar a la deuda. Muchas gracias. En este caso, también tenemos las pérdidas fiscales. En este caso podemos hablar sobre las pérdidas por inflación que implican la agregación del valor por los propietarios y que cuando la empresa las reporta se supone que el beneficio tributario de los intereses se obtiene en plenitud y además se obtiene un beneficio tributario. En el caso de las ganancias por inflación se presentan cuando en promedio la empresa mantiene una estructura de balance en las que los pasivos monetarios son superiores a los activos monetarios. También tenemos los pasivos monetarios que son representados por la deuda no reajustable. Implican para la empresa la obtención de una ganancia por inflación. También se puede hablar de las pérdidas de beneficios tributarios, que es debido al registro de ganancias por inflación. Para yo poder obtener esto, o para saber dónde implica, en qué me afecta esto, se puede decir que a EBITDA le voy a restar las depreciaciones y amortizaciones para que me dé una utilidad operativa. A esa utilidad operativa yo le voy a restar los impuestos aplicables para que me dé el WODI. A ese WODI le voy a sumar las depreciaciones y amortizaciones. También le voy a sumar los menores impuestos aplicables para que me dé el WODI. A ese WODI le voy a sumar las depreciaciones y amortizaciones. También le voy a sumar los menores impuestos por pérdidas por inflación. También le voy a restar los mayores impuestos por ganancias por inflación y eso me va a dar el flujo de caja bruto, ¿sí? Para este flujo de caja bruto le voy a restar el incremento del cateneo y le voy a restar el incremento de activo fijo para que me dé el flujo de caja libre, neto, es decir, el que no tiene nada. Gracias.